Buenas noches, familia de IC Miami. Bienvenidos a una vez más a Pregúntale al Pastor. Esta es la segunda vez que lo hacemos y espero que todos estén disfrutando y siendo edificados con lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que primero quiero agradecerles a todos por las preguntas que hemos recibido. Estamos recibiendo no solamente muchas preguntas, pero preguntas muy buenas y muy profundas. Así que no voy a tardar mucho en presentar al pastor Alex esta noche, pero quiero explicarles algo porque muchas personas me han dicho, bueno, ¿cómo presento yo las preguntas si no estoy en el templo? Y ¿sabes? En el templo tú puedes presentar la pregunta en un papel, pero en la aplicación puedes hacer clic ahí donde dice pregúntale al pastor, o en el website de IC Miami puedes ir y hacer clic y ahí te lleva donde puedes presentar la pregunta, la duda que tengas, no solamente sobre la Biblia, sino también la vida cristiana. Así que los invitamos que participen. Queremos participación en esta noche. Queremos darle la bienvenida a todos que están regresando de la semana pasada y todos aquellos que están llegando nuevos. Y aquí tenemos el pastor Alex Padilla. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Robert, y cada uno de nuestros hermanos que se congregan esta noche para este tiempo. Amén, amén. Tenemos muchas preguntas esta noche, Alex. Varias preguntas. Pero anoche teníamos 17 preguntas y cuando estuvimos revisando las preguntas creo que había un tema en particular que creo que deberíamos abordar, ¿no? Sí, creo que hay, por lo menos, creo que vimos como 5 preguntas. 5 preguntas eran recurrentes. Sobre la elección y la predestinación, ¿no? Exactamente. Y creo que deberíamos empezar con ese tema esta noche, si así quieres, pero antes de eso vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la alabanza en esta noche. Pedimos, Padre, que tú en este momento le dé a Alex las palabras, Padre, la sabiduría, Señor, para poder presentar, Señor, las respuestas, Señor, bíblicas, fundadas en tu palabra, Señor, que no tiene fin, Señor. Sabemos que tú eres verdad y para siempre estás con nosotros, Señor. Pedimos que todo el mundo, Señor, que esté escuchando ahora y más tarde, sean edificados, Señor. Y sobre todo, reconozcan que Jesús es el Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Así que, Alex, te dejo con la primer tema de esta noche. Claro que sí, gracias, hermano. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos comenzando este tiempo de preguntas, respuestas, o como lo hemos llamado, pregúntale al pastor con este tema. Como bien decíamos Robert y yo hace un momentito atrás, más o menos unas 5 preguntas fueron recurrentes acerca de este tema y preferimos entonces ponerlas todas en contexto y unirlas en una sola pregunta, hablando acerca de la predestinación o la doctrina de la elección. ¿Es esto bíblico, sí o no? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, es mucho de qué hablar, o da mucho para hablar este tema, sobre todo que ha resurgido mucho en los últimos tiempos. No es una doctrina nueva, es una doctrina que sobre todo en la Reforma, principalmente con uno de los 3 grandes reformadores, Juan Calvino, resurge la doctrina de la predestinación, y de hecho hoy en día lo que es la interpretación calvinista se le conoce precisamente bajo ese término, calvinismo, por Juan Calvino o John Calvin, como se le nombra también en inglés, el reformador de Ginebra. Ahora, no obstante, fue San Agustín o Agustín de Hipona el que quizás primero comenzó a sistematizar la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección. Sin embargo, no fue Agustín el primero que habló del tema usando la palabra predestinación, sino por el contrario que la encontramos en la Biblia. Pero antes de entrar en ese tema, si está en la Biblia, sí o no, qué significa, qué implicaciones tiene, y a grandes rasgos, porque hay mucha tela por donde cortar. Yo no puedo hablar de un tema tan profundo y de tantas implicaciones en una noche, en una media hora,
y sobre todo cuando tenemos otras preguntas tan diversas que hay que contestar. Así que yo voy a tratar de ser lo más escueto posible. Voy a tratar de responder la inquietud de quienes preguntaron, porque son varias personas que hicieron estas preguntas y de quizás muchos de ustedes que están ahí en la audiencia viéndonos en este momento y que tengan alguna inquietud. Voy a tratar de dar la mejor respuesta posible en un corto tiempo y después de eso vamos a ir a otras preguntas y quizás esta pregunta inicial abra el espacio para un estudio más detallado en el futuro. Ahora, vamos a definir primero la palabra predestinación y tenemos que ver que está compuesta, es una palabra compuesta por un prefijo, que es el prefijo pre, que significa o quiere decir antes, y entonces el resto de la palabra destinación tiene que ver con destino, tiene que ver con fin. Así que lo que la palabra en sí misma quiere decir es que Dios de antemano destinó o prefijó a algo o a alguien para un propósito específico o para la salvación. En cuanto a la predestinación, en cuanto a la doctrina de la elección, que tiene que ver con Dios eligiendo a seres humanos para salvación, específicamente predestinar, tiene que ver con que de antemano alguien fue escogido para un fin y este fin es la vida eterna. Ok, entonces, ¿es esto bíblico? Bueno, tenemos que reconocer sin dudas y decir que la palabra predestinación sí está en la Biblia. Y también la idea de la elección, Dios eligiendo al ser humano, también está en la Biblia. Por ejemplo, el proponente más conocido de todo el Nuevo Testamento de la predestinación es el apóstol Pablo. Y hoy voy a leer un par de citas de él, de sus cartas, una en Romanos y la otra en Efesios, que no son las únicas, hay varias. Pero Pablo fue el que más sistematizó y a la misma vez más profundizó en el tema de la predestinación. El otro fue Pedro, que de una manera muy escueta, muy simple, habló del tema dándole inicio a una de sus cartas y habló de una elección preconcebida o preparada de antemano por Dios. Y de esta manera estaba afirmando la verdad bíblica que Pablo, con tanta luz y tanta sabiduría, había traído a revelación en las cartas de Romanos, en Efesios y en otras de las cartas de Pablo de una manera un poquito más escueta, pero también lo hizo. Pero Jesús mismo habló de la elección. Jesús no usó la palabra predestinar, pero sí usó la palabra elegir. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, estas afirmaciones de Jesús. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y van a encontrar esta oración de Jesús en Juan capítulo 17, cuando él dice, Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Solamente aquel que no era mío. Entonces, estamos viendo que Jesús está reconociendo en su oración intercesora, hablando con el Padre casi antes de ir a la cruz, que el Padre le había de antemano entregado un grupo determinado de discípulos. Y si eso se refiere al grupo de los 12, estamos viendo que 11 de ellos pertenecían a esa categoría de los que el Padre le dio a Jesús o los que él eligió de antemano. Y Judas, el número 12 de los apóstoles, y el que no era del Señor es el que queda separado, porque es obvio, las razones son obvias. Él entregó al Señor, él lo traicionó por 30 monedas de plata. Ahora, ya definimos la palabra predestinación, ya dijimos que el término sí está en la Biblia, junto con el término de la elección, y las dos palabras tienen que ver con la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Ahora, vamos un momentito a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, nosotros encontramos unas declaraciones de Pablo interesantísimas. De hecho, el versículo 30 de Romanos 8 es quizás la base de la posición calvinista para establecer, y a partir de ese versículo, y luego el capítulo 9, 10 y 11, que tenemos que reconocer que el capítulo 9, 10 y 11 hablan específicamente de la elección predeterminada que Dios hizo de la nación de Israel. Entonces, ese es otro tema. Yo les dije que hay mucha tela por donde cortar y yo no quiero o no pretendo responderlo todo en esta noche. Quizás sí tocar la curiosidad de ustedes y generar que se pregunten qué quiere decir esto. Pero Romanos 9, 10 y 11, aunque aparentemente está hablando de una predestinación general, cuando nosotros analizamos bien el texto, está hablando de la elección predeterminada de la nación de Israel para ser un pueblo escogido. Y ahí en el intermedio habla de una generación de judíos cortada de ese tronco, de ese olivo
donde son injertados los que son destinados para salvación y son cortados generacionalmente y luego reinjertados al final de los tiempos. Ese es otro tema. Pero por eso Romanos 9, 10 y 11 hay que verlo en el contexto de lo que Pablo está hablando, que es la nación de Israel. Sin embargo, Romanos 8:30 es mucho más general y tiene que ver con todos los que son herederos de la salvación. Y mire lo que dice. Dice, y a los que predestinó, para que veamos que el término sí está en la Biblia. Dice, a los que predestinó, a los que de antemano destinó para un fin en específico, es lo que significa la palabra, a los que de antemano preparó para salvación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y este, digo, es el versículo clave quizás que más sirvió de basamento a Agustín en su momento y luego a Calvino y a todos los promotores de la escuela calvinista. Sin embargo, yo sugeriría, yo no tengo la oportunidad de sugerírselos a ellos porque ya murieron, pero yo sugeriría a todo el que tiene esta posición que antes de comenzar con Romanos 8:29 comenzaran con Romanos 8, disculpen, antes de comenzar con Romanos 8:30 comenzaran con Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice, porque a los que antes conoció, y no pierdan de vista esta expresión, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces dice, en relación con esta declaración, el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, entonces también glorificó, y habla de una obra de redención completa, pero mientras el calvinismo extremo comienza con Dios predestina y por eso llama, por eso justifica y por eso glorifica. La Biblia y Pablo no comienzan con la predestinación, comienzan con un conocimiento previo de Dios. Y dice, a los que antes conoció. La escuela arminiana, que es la escuela contraria, Jacobo Arminio vivió un tiempo después de Juan Calvino, fue contemporáneo de muchos de los promotores de las ideas de Calvino o sucesores de las ideas de Calvino, y él mismo estudió en una de las escuelas calvinistas, él enseñó el calvinismo y realmente él entonces comienza a tratar de hacerle entender a los calvinistas extremos que en su intención de hablar de un Dios que soberanamente elige a las personas para la salvación, están corriendo el riesgo de quitar el carácter de Dios revelado en las Escrituras como un Dios de amor. Porque sin querer, diciendo, bueno, Dios elige, porque el calvinismo extremo dice, Dios eligió o predestinó a unos para salvación y Él predestinó a otros para el infierno. Ese es el calvinismo extremo o supralaxario, como se le conoce. Dios destina a unos para salvarse, Dios predestina a otros para ir al infierno. Y Jacobo Arminio viene escandalizado y dice, hey, hey, espérense, ustedes en su intento de poner en su lugar la doctrina de la soberanía de Dios como un Dios soberano que prefija el destino de los hombres, sin querer están ignorando el carácter de las escrituras que revela a Dios como un Dios que ama. Y lo están poniendo como un ser arbitrario, que Dios puede determinar sin pedir razones al ser humano y decir, yo te destino para salvación y yo te destino para irte al infierno. Aparentemente eso es posible, claro que lo es. Y digo aparentemente porque esa es la interpretación que muchos hacen al leer Romanos 9, 10 y 11. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y entonces comienzan a usar ese tipo de declaraciones para decir, nosotros no podemos argumentar con Dios ni decir por qué destina a unos para salvación y a otros para perdición. Sin embargo, las escrituras revelan a un Dios que en esencia es amor y que revela que ama a la humanidad que creó. Y por lo tanto, tú no puedes quitar el acto soberano de un Dios que elige y separarlo del carácter de un Dios que ama a las criaturas que creó. Y eso entonces nos lleva a Romanos 8:29, que habla de un conocimiento previo. Pedro, que yo les dije que de una manera escueta habló de este tema, en una de sus cartas, creo que la segunda carta, capítulo 1, en el versículo 1, si no es la segunda carta es la primera, pero sé que en una de las dos él dice escogidos o elegidos, es la palabra que usa, según la presciencia de Dios. Este término presciencia o presciencia habla de una ciencia o conocimiento previo, que es lo que Pablo aquí llama conocer de antemano. ¿Qué conoció Dios de antemano? Jacobo Arminio dijo, Dios conoció de antemano quiénes se iban a salvar. Y esa es la posición arminiana generalizada, que por cierto, haciéndole una salvedad histórica a Arminio, el arminianismo de hoy en día o la doctrina del libre albedrío o inclusive esa enseñanza de la gracia que se pierde, no es tanto arminiana como wesleyana.
El arminianismo moderno es más wesleyano que de Arminio. Es más de Wesley, John Wesley, siglo XVIII, que de Arminio en siglos anteriores. Pero, anyway, o de alguna manera, siguiendo adelante, Arminio dijo, bueno, ese conocimiento previo está basado en que Dios de antemano sabe quiénes van a decidir por él. Obviamente, muchos que lo creen en la predestinación extrema o calvinista dicen, bueno, en realidad eso vuelve a poner la responsabilidad en el hombre. Y es el hombre al final del día el que decide qué hacer con la obra de la salvación. Y yo no veo ningún conflicto en esto. Porque el que el hombre pueda elegir o decidir no entra en conflicto con la soberanía y la decisión de un Dios que es el que elige la figura redentora y la forma en que los seres humanos se van a salvar. Y eso, por cierto, me lleva a otro versículo, otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. No me quiero dilatar mucho en este tema porque hay otras preguntas más y la noche corre. Pero miren, Efesios 1, versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, aquí viene, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primero, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Pero viene una pregunta, ¿en quién? Y dice, en Él, es decir, en Cristo. Fuimos escogidos antes en Él, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acerca de este versículo y de toda esta idea del capítulo 1 y los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Efesios, Ernest Trencher escribió un libro que se lo recomiendo a todos ustedes, que hace más de 20 años yo leí cuando estaba estudiando en el seminario de La Habana, y un pastor amigo, hoy es pastor en Orlando, Israel, me recomendó. Él iba más avanzado en los estudios y había un debate entre calvinistas y no calvinistas, y él me dijo, Alex, lee este libro. El libro se titula Escogidos en Cristo y se basa en un estudio detallado de Efesios capítulo 1, y de ahí entra en el tema de la predestinación y hace un análisis del calvinismo extremo, etcétera, etcétera. Y Ernesto Trenchard dice acerca de este versículo de Efesios 1, 3 y 4 que les acabo de leer lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente. Él dice, ya hemos visto que el adjetivo escogido se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo. El elegido, el predeterminado, el predestinado o el escogido específicamente se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo. Él es el escogido por excelencia y todos los propósitos electivos de Dios en relación con la humanidad son inseparables de Dios hombre. Dios, en su propósito eterno, escogió el modo de salvar a los pecadores y determinó que el Verbo eterno, por su obra de mediador perfecto, fuese el salvador de los pecadores. Dios determinó asimismo que todas las personas que, respondiendo a la iniciativa y al llamamiento de la gracia divina, se unieran a Cristo por medio de la fe, fueran salvos. Entonces, lo que está diciendo este hombre aquí es la figura elegida y la figura o persona predestinada es Cristo. Él es el que es eterno, no nosotros. Nosotros en Él somos inmortales, pero no somos eternos, porque tenemos un origen, un comienzo. Cristo es sin principio de día y sin final de vida. Esa es la definición de eterno, que siempre ha sido y siempre será. Solo aplica a Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en esa Trinidad perfecta, el Hijo es la figura elegida en la eternidad. El Padre nos escogió en Él. Y todo el que responda a la iniciativa divina de ofrecernos la salvación, entra en la elección eterna en la cual fuimos elegidos sin mancha y santos en Él para la eternidad. Así que cabe preguntarnos, ¿las personas tienen la opción o no de ser salvos? Definitivamente. Definitivamente, yo creo que eso lo vemos en todas las escrituras. De hecho, tenemos la declaración de aquel hombre en Hechos 26-28, el rey Agripa, que cuando escucha a Pablo en su defensa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, estuve a punto de aceptar tu fe, pero decidí no hacerlo. Y ahí vemos al poder de la elección humana y de la decisión del hombre, que Dios respeta. Entonces, esto no está en conflicto con un Dios que elige y que usa una figura de eterna, que es Cristo, para que a través de él el plan eterno redentor se haga realidad en la vida de los que responden a la elección y a la salvación. Así que yo creo que a grandes rasgos esto
un poquito que le da luz a la predestinación. Espero que en lugar de confundirlos más los haya ayudado. ¿Está el término predestinación en la Biblia? Sí. ¿Qué significa? Que de antemano y para un fin específico Dios eligió a las personas. El fin específico es la salvación y Dios lo hizo de antemano en la persona de Cristo. ¿Y en qué se basa Dios para nosotros ser predestinados? En su conocimiento previo. ¿Qué conoce Dios? Arminio dijo, la respuesta del ser humano. Yo tengo que reconocer que la Biblia no dice eso. La Biblia deja eso en una categoría de misterio. Pablo dijo que la salvación es un misterio que fue revelado en Cristo a la generación de los apóstoles y a través de ellos a nosotros. Todas las generaciones anteriores indagaron en qué tiempo y en qué persona hablaba las escrituras y no supieron. Aún los ángeles quisieron saberlo y no sabían. Pero en Cristo se reveló el misterio de la salvación, pero el Padre reveló lo que quiso revelar. Pero Él tiene toda la prerrogativa y el derecho divino para guardarse algunos elementos del misterio y no decir en qué se basa y qué conoce Él específicamente de antemano para que algunas personas terminen siendo salvos y otros no. Tal vez el argumento de Arminio es el más lógico y el que muchos abracen, y yo no tendría ningún conflicto en que así fuera, pero tengo que reconocer, de hecho yo me inclino a pensar que es eso, pero yo tengo que reconocer que la Escritura no lo dice abiertamente y en lugar, como decimos coloquialmente, de encontrarle las cuatro patas al gato, yo me conformo con saber lo que la Biblia dice y con aceptar que hay muchas cosas que le pertenecen a Dios y yo no tengo por qué saberlas. Yo lo que sí sé es que Dios conoció de antemano que yo iba a responder al ofrecimiento gratuito de la salvación. Ese ofrecimiento fue iniciativa de Dios, fue Él el que lo quiso hacer, pero Él me dio la libertad a mí de elegir y de responder del Salvador y por eso fui introducido a un pacto eterno y a una elección predeterminada que el Padre preparó de antemano en la persona elegida que se llama Jesucristo. Bueno, creo que esto responde un poquito el tema de la predestinación. Bueno, muy buena explicación. Hasta que yo no entendí también. Pero entre las preguntas que hemos recibido, había una, Alex, que dice, ¿Dios quiere que todos sean salvos o solo los escogidos? Y también entra dentro de ese tema, ¿no? Claro. Yo siempre miro a Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo. No dice los elegidos. Él amó el mundo y mandó a Jesús para todo el mundo. Así y que después pone la condición. Exacto. Para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Exactamente. O sea que escuche ese mensaje, créalo y vas a ser salvo. Amén. La segunda pregunta, ¿a qué fruto se refiere la Biblia en por sus frutos los conoceréis y hacer frutos dignos de arrepentimiento? Muy buena pregunta. A mí me gusta el mango. Eso está muy bien. Bueno, vamos a esa pregunta entonces. Vamos de una vez. ¿A qué frutos se refiere la Biblia con estas declaraciones? Por sus frutos los conoceréis y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, en realidad las frases textualmente se refieren a dos versículos o dos pasajes de la Biblia. El primero, Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento está en Mateo 3, del 7 al 10. Vale la pena que nosotros leamos un momentito lo que dicen, rapidito, lo que dicen esos dos pasajes para entender esas dos expresiones y darle una respuesta bíblica, porque yo creo que esa es la mejor manera de responder a qué se refiere la Biblia en por sus frutos los conoceréis y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7, 15 al 20 dice, lo tengo aquí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes o que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿de quiénes está hablando? De falsos profetas. Y nos está advirtiendo o exhortando el Señor a guardarnos o a protegernos de ellos, a tener cuidado de ciertos individuos que se van a levantar en la iglesia que son falsos profetas. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, específicamente, ¿a qué se refiere la Biblia con la expresión por sus frutos los conoceréis? Bueno, en Mateo 7:16, cuando dice por sus frutos los conoceréis, está relacionado con Mateo 7:15, que habla de guardarnos de los falsos profetas. Y nos dice, no te dejes confundir por lo que ellos hablan, mira lo que ellos hacen. Mira si la vida de ellos, los frutos de ellos, están en concordancia, en congruencia con el mensaje, no que ellos hablan, sino con el mensaje de las Escrituras. Porque tú tienes muchos falsos profetas que, de hecho, ¿por qué es tan complicado saber si un individuo es un falso profeta o no?
Porque un falso profeta no te habla una mentira así abierta. Recuerden que el diablo se viste de ángel de luz y los que le sirven también. Entonces, un falso profeta no enseña una mentira abierta. Hace un tiempo atrás escuché una historia que contó el predicador que ya pasó la presencia del Señor, David Wilkerson, de cuando hubo una plaga de ratas en Central Park, en New York. Él dice, la ciudad de Nueva York, para acabar con la plaga de ratas, buscó comida para ratas y el 99% era comida para estos roedores y un 1% era veneno. Mezclaron el 1% de veneno con el 99% del alimento que los roedores iban a querer comer y lo pusieron por distintos lugares del parque y esto terminó destruyendo a las ratas. Y él dijo, a partir de esa historia, sacó una aplicación y él dice, la mentira de los falsos profetas no es una mentira abierta, y yo lo traigo a colación hoy, sino que es 1% de mentira mezclado con un gran porcentaje de verdad. Y por eso Jesús dijo, guárdense, cuidado, porque ellos van a venir hablando cosas que parecen verdad y muy sutilmente van a colar la mentira. Entonces, la manera en que ustedes pueden discernir a esas personas, si son de la verdad o si son de la mentira, si son profetas de Dios o maestros de Dios o falsos profetas, es por los frutos de ellos. Dice el Señor en ese versículo 16 de Mateo, ¿acaso se recogen uvas de las espigas o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces está haciendo aquí una separación. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y específicamente está en el contexto de discernir quiénes son falsos profetas. Recuerden que esto se sabe muchas veces a largo plazo. Y una persona se puede saber si está en la verdad o está en la mentira finalmente por los frutos y las acciones que terminan saliendo a la luz y que terminan mostrando la incongruencia de ese supuesto hombre de Dios o de esa supuesta mujer de Dios, la incongruencia de sus palabras con sus acciones. Y Jesús dijo, tengan mucha paciencia para que puedan discernirlo. Así que por sus frutos los conoceréis, tiene que ver específicamente con Mateo 7, 15 y 16, que habla de distinguir a los falsos profetas. La otra expresión, hacer frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3, 7 al 10, es la predicación de Juan el Bautista. Y en Mateo 3, 7 al 10, Juan el Bautista, cuando predicaba, dijo esto. Se los leo textualmente. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ustedes saben que Juan el Bautista, con los religiosos y tradicionalistas de la época, saduceos y fariseos, él era muy, muy, muy cariñoso. Entonces, cuando ellos llegaron, los saduceos y los fariseos, y él ver que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Así de cariñoso él era con los fariseos y los saduceos. Dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Lo que le está queriendo decir es, ustedes quieren resolver con un bautismo por inmersión el problema espiritual que ustedes tienen. Ustedes quieren salvarse de la ira venidera viniendo y metiéndose en las aguas aquí en el río Jordán. Y les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. No apelen a su tradición religiosa. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en ese contexto, versículo 8 de Mateo 3 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que está diciendo Juan es, no traten con un ritual de entrar a las aguas, ustedes intentar hacer parecer que son salvos. No, no, ustedes den frutos de arrepentimiento. Si eran mentirosos, dejen de mentir. Si eran ladrones, dejen de robar. Si hacían determinadas cosas que realmente estaban evidenciando la corrupción de su corazón, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que abandonar sobre todo la hipocresía. En el caso de fariseos y saduceos, abandonen la hipocresía religiosa en la que ustedes viven escondidos detrás de tradiciones más que en la obediencia a la palabra de Dios y en la fe en el que ha de venir, que finalmente bautizará con Espíritu Santo y fuego a todos los que en él creen. Así que en el contexto de esos dos pasajes están estas dos frases y espero que con estos dos pasajes responda esta pregunta. Robert, vamos a la siguiente entonces. Muy bien, muy bien. Y a mí me gusta también usar el ejemplo de Zaqueo.
cuando él conoce a Jesús, lo lleva a su casa y hay un arrepentimiento real en la vida de ese hombre. Y Jesús lo reconoce. Así que vamos. Muy bueno lo que acabas de decir, porque Jesús le dice, verdaderamente eres un hijo de Abraham. Amén. Que es lo que Juan le dice aquí, que ellos iban a apelar Exacto. a la fe de Abraham. Exacto. Aquí dice ahora, en la tercera pregunta, ¿todos los que componen la iglesia serán vestidos de ropas blancas? Ok. Voy a tratar de entender lo que se está tratando de decir aquí con esta pregunta. Si es que porque la pregunta es bien, da margen para un par de cosas. Todos los que componen la iglesia serán vestidos de blanco. Tal vez la persona se estaba refiriendo, y estoy tratando de pensar en alta voz, se está refiriendo a que no todos en la iglesia son salvos, o que la iglesia será vestida de ropas blancas en su totalidad, o solamente algunos de los redimidos. Y bueno, si vamos a apelar a lo que la Biblia enseña de vestidura blanca, seguramente que quien hizo la pregunta conoce y ha leído los pasajes de Apocalipsis que hablan acerca de esto. Yo quiero mencionar algunos, no los voy a leer, son muchos. Apocalipsis 3:5, el mensaje a la iglesia de Sardis, y cuando Dios la exhorta al arrepentimiento, dice, les invita a que se vistan de vestiduras blancas, y que aquellos que se vistan de vestiduras blancas van a ser entonces recompensados con salvación. Obviamente ahí en ese contexto está hablando de que hay algunos dentro de la iglesia de Sardis que no van a querer ponerse las vestiduras blancas. Luego tenemos Apocalipsis 4:4, tenemos Apocalipsis 7, 9 y 10 y 13 y 14, que están hablando de los que salen de la gran tribulación y son vestidos con vestiduras blancas. En Apocalipsis 4 olvidé mencionar que los redimidos que están debajo del trono y piden al Señor que haga justicia, se les dan vestiduras blancas y se les dice, esperen un poco más, que sus hermanos paguen con sus vidas por su sacrificio y su sacrificio ahora en el final de los tiempos. Y posiblemente esos de Apocalipsis 4 es aquellos que ya han muerto en Cristo y los mártires de la historia cristiana que están delante del trono o debajo del trono, dice Apocalipsis 4, pidiéndole al Señor que ya venga el tiempo de su justicia. Y Él les dice, tengan un poquito más de paciencia, porque todavía faltan muchos de sus hermanos que pasen por el sacrificio. Y entonces, después de esto, sucederá y les dan vestiduras blancas. Apocalipsis 19:14 habla también de vestiduras blancas para el pueblo de Dios. Y finalmente Apocalipsis 22:14 vuelve a mencionar esto. Entonces yo creo que las vestiduras blancas sí están relacionadas con todos los redimidos. Todo lo que conocemos como iglesia ahora se vestirá de vestiduras blancas, posiblemente no, porque Jesús en la parábola de Mateo 25 definió que hay una iglesia insensata y una iglesia sensata. Hay una pseudo iglesia, una iglesia que tiene nombre de serlo, pero no lo es, y hay una verdadera iglesia que sí lo es. Entonces, la verdadera iglesia, la que sí lo es, los redimidos, los nacidos de nuevo, los que han tenido una experiencia de salvación con Cristo, son los que en cada uno de estos pasajes del libro de Apocalipsis son vestidos con vestiduras blancas. Inclusive los ángeles, cuando vienen con el Señor en la venida final, ellos vienen vestidos de vestiduras blancas. Y cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, debo de mencionar esto, los discípulos lo ven y dice que sus ropas eran blancas y dice resplandecientes como la luz. Es decir, que el propio Jesús en ese momento traía vestiduras de gloria, vestiduras blancas. En otro momento se menciona con respecto a los redimidos que eran lino fino y resplandeciente y eran vestiduras blancas. Se hace alusión muy parecido a las ropas que traía Jesús en el monte de la transfiguración. Así que todo esto apela a tener ropas que nos permitan a nosotros, ropas de santidad, ropas de justicia. Tal vez es la simbología detrás de esto. Recuerden la parábola de la boda o de las bodas en las que entra uno que no había sido invitado y se lo sacan de la boda porque no tenía vestiduras propias. Y el que no entiende el contexto de aquellos días dice, ¿por qué se lo saca y no se le permitió venir vestido de otra manera? Bueno, es que las bodas en aquellos días había inclusive ropas extras por si alguien no venía vestido apropiadamente, pudiera vestirse de las ropas propias de la boda y así no estuviera fuera de lugar. Y eso es lo que está tratando de Jesús decir. El hombre no estaba vestido de vestiduras apropiadas en la parábola de las bodas, no porque no tenía la oportunidad de vestirse, sino porque no quiso hacerlo. Intentó entrar al reino de Dios, la iglesia, pero sin estar redimido. Y eso representa un porcentaje pequeño quizás, y esperamos que sea así, de falsos redimidos, de personas que aparentemente son salvas, pero en la realidad no lo han sido
y por eso no vestirán vestiduras blancas. Pero la suma total de los redimidos, de la iglesia verdadera, de los que han nacido de nuevo, de los que han tenido una experiencia de salvación con el Redentor, definitivamente sí vestirán vestiduras blancas. Así que espero que esto satisfaga esa pregunta. Vamos a la próxima. Espero también. Un punto importante. No sé si esta semana vamos a poder hacerlo, pero para la próxima, todas las citas bíblicas y las respuestas del pastor las vamos a poner por escrito para que ustedes también tengan acceso a esas respuestas también, y las citas bíblicas, que es también muy, muy importante. La pregunta número 4. ¿Quiénes serán amados por Jesús y el Padre y se manifestarán a ellos? Muy bien. Vamos con eso entonces. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta hay que leer Juan 14:23. Ahí se menciona esa frase: serán amados por Jesús y el Padre y se manifestará a ellos, y se dice quiénes son estos amados. Juan 14:23 dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Ahí está la respuesta. ¿Quiénes van a ser amados por Jesús y el Padre y se manifestarán a ellos? Repito, leo el texto y pueden ustedes llevar la cita bíblica, anotarla y leerla solos después. Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, ¿quiénes serán amados por Jesús y el Padre y se manifestarán a él? O a ellos, aquellos que amen a Jesús y por amor a Jesús guarden u obedezcan su palabra. Así que de una manera creo que sencilla, quiero responder esta pregunta solamente refiriéndome al versículo que creo que deja bien claro quiénes son estos que van a ser amados por el Padre y por Jesús: los que amen a Jesús y los que por amor a Jesús expresen ese amor en obediencia a su palabra. Excelente. La número 5. ¿Qué le diría a un practicante de santería que le dejaría que orar por él si se deja orar, si deja hacer una limpia por él? O sea que para mí esta fue una pregunta muy difícil. Yo creo que ora por la persona y ya. Y deja que el Señor obre por ellos. Claro, claro. ¿Qué le diría a un practicante de santería que le dijera que él lo dejaría a usted, en este caso a mi persona, orar por él, por el santero, si yo me dejo hacer una limpia por él? Bueno, yo soy un predicador del Evangelio y ustedes también. El Evangelio no está en una competencia con ninguna otra religión, porque el Evangelio no es una religión. Es la declaración de vida y de salvación a través de una persona, Jesucristo. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Y quien presenta el Evangelio no debe hacer transacciones, ni debe entrar en ningún tipo de juego espiritual. Obviamente, esta persona está tratando de hacer un tipo de trato y decir: bueno, tú oras por mí si yo te hago una limpia. Yo dejo que tú ores por mí si tú después dejas que yo te haga una limpia, una práctica de espiritismo, santería, lo que esto implique. Obviamente, esa persona no ha entendido el Evangelio. ¿Qué yo haría en ese caso? Le diría: mira, permíteme explicarte una vez más el Evangelio para darle la oportunidad de que se arrepienta. Y si la persona no se arrepiente y sigue insistiendo en que va a hacer una limpia por mí, entonces yo tengo que entender que el Evangelio se le ofreció a esa persona y no quiere creer. Pero en ningún momento nosotros tenemos que entrar en ese juego espiritual, porque el Evangelio ni está en un juego de poder, no estamos haciendo transacciones espirituales para entonces poder orar por las personas, porque eso no es lo que busca Dios. Nosotros somos sembradores de una semilla que cae en diferentes terrenos y tenemos que andar con la libertad absoluta y la tranquilidad total de que la semilla va a caer en diferentes terrenos y va a dar frutos solamente en aquellos que tengan el corazón preparado para creer. Y cuando encontremos esos hijos de paz que están preparados para creer, haremos con ellos lo que la Biblia dice: nos quedaremos a discipularlos y a enseñarles la palabra. En este caso estamos en presencia, como es obvio, de una persona que oyó el Evangelio y piensa que yo estoy suplicándole
que me dé oportunidad de orar por él y que entonces me dice, ok, pero con la condición de que yo te haga una limpia espiritual. Definitivamente no. No aceptaría la limpia, no porque no le tengo, porque le tenga miedo, porque pienso que entonces algo me va a pasar, porque yo sé que mayor autoridad tiene el que está en mí que el que opera en este tipo de experiencias o prácticas espirituales, que son los demonios y están bajo el nombre de Jesús. Eso lo sabemos muy bien. Simplemente nosotros cortamos y nos separamos de toda componente espiritual con otras religiones que lo que buscan es entonces establecer un vínculo para establecer confusión. Y hay un caso bíblico que el Señor trae a mi memoria en este momento. Hechos 16. Pablo está en la ciudad de Filipo, junto con Silas. Están camino a los lugares donde ellos van a predicar y por varios días una muchacha, pitonisa, quiere decir que era una divina, con un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación. Estaba endemoniada, los perseguía y esto es lo que declaraba. Miren qué interesante. Estos son los siervos del Dios viviente. Estos son mensajeros de la verdad. No estaba diciendo nada que fuera mentira, pero después de ciertos días Pablo literalmente se cansó y se viró y le dijo al demonio, en el nombre de Jesús, sal de ella. ¿Por qué liberó a la muchacha del demonio? Que inclusive esto le costó la cárcel. Bueno, liberó a la muchacha del demonio porque el demonio lo que estaba tratando, al hablar una verdad, lo que él estaba tratando era de que la gente pensara que ese espiritismo y la predicación del evangelio son una misma cosa. Y que la gente llegue a la mala conclusión y a la equivocación de pensar que no importa la fuente y no importa la práctica, al final todos estamos sirviendo al mismo Dios. Por eso en el espiritismo, en la santería y en este tipo de prácticas que son demoníacas y diabólicas, se toma una Biblia. Y los mediums, para decirle supuestamente a la gente el futuro, primero ponen la mano sobre la Biblia e invocan la Trinidad. Lo que está pretendiendo el diablo es hacer un sincretismo, una mezcla, para que las personas asuman que esto es lo mismo que el cristianismo. Y por eso nosotros tenemos que separarnos por completo. El cristianismo no suplica a nadie el que las personas crean, presenta la verdad y le ofrece a las personas el creer o no. En este caso, no me voy a dilatar mucho más, simplemente concluyo con esto. En este caso estamos en presencia de una persona que no entendió el Evangelio, que sigue en su práctica, que no quiere creer. Le volvemos por misericordia a presentar, o por lo menos eso haría yo, le volvería a presentar el Evangelio para ver si se convierte o cree en el Señor, y si no sucede y sigue insistiendo, pues lo dejo entonces para que quede a expensas de lo que Dios quiere hacer con esa persona en algún momento de su vida. Eso es lo que yo respondo ante esa pregunta de práctica de vida. Amén. Y si tu nombre no es Elías, no te metas en competencias religión Exactamente. espiritual. La próxima pregunta que tenemos, sabemos que la novia en Apocalipsis se refiere a la iglesia, pero cuando dice el Espíritu y la novia dicen ven, se refiere al Espíritu Santo. Él mismo se dice a sí mismo, ven. Buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Bueno, yo creo que como se está haciendo referencia a una declaración de la Biblia, lo mejor es ir a la Biblia. Y esa expresión, el espíritu y la novia dicen ven, lo encontramos al final de la Biblia. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Después de ese capítulo de Apocalipsis, lo que vas a encontrar posiblemente sean los mapas, si tu Biblia tiene mapas, alguna concordancia, alguna referencia bíblica, pero ya no vas a encontrar más ningún libro de la Biblia porque Apocalipsis o Revelaciones es el último libro de la Biblia y el capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y si ustedes leen allí en su Biblia, los traductores bíblicos muy bien pusieron en ese caso la palabra espíritu en mayúscula. Por lo tanto, se está refiriendo a la persona o a la tercera persona de la Trinidad. Ustedes saben que cuando aparece en minúscula la palabra espíritu es en referencia al espíritu humano o a algún espíritu, en este caso puede ser un ángel caído, un demonio, pero cuando está en mayúscula es exclusivamente refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Y aquí está en mayúscula. Así que dice, y el Espíritu, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad, y la esposa, refiriéndose a la iglesia, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed diga, venga, o el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y luego en el versículo 20,
el penúltimo versículo de toda la Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ok, la pregunta dice, sabemos que la novia o la esposa en Apocalipsis se refiere a la iglesia, pero cuando dice el Espíritu y la novia dicen ven, se refiere al Espíritu Santo. ¿El mismo se dice a sí mismo ven? Bueno, sí, primero que todo, sí se refiere al Espíritu Santo. Ahora, él mismo no se dice a sí mismo ven. Recuerden que Dios es una perfecta Trinidad. Es un Dios, uno solo, pero que habita en perfecta armonía en tres personas. Tres personas que coexisten, son iguales en naturaleza, son Dios, pero tienen personalidades específicas y se encuentran en posiciones específicas también. ¿A qué me refiero con esto de que se encuentran en posiciones específicas? Cuando leemos la Biblia, el Padre está en su trono. Después de la ascensión, Cristo está a la derecha del Padre. Y precisamente después de la ascensión y a partir del día de Pentecostés, el Espíritu está en la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu junto con la iglesia, que es la novia o la esposa, dicen ven, ¿a quién le están diciendo ven? Obviamente no es al Espíritu, porque Él está en la iglesia. El Espíritu junto con la iglesia están clamando ven, y ahora lo dice aquí el versículo 20, categóricamente se identifica el que viene. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? El que en el capítulo 1 de Apocalipsis se encontró con Juan. El que tenía rostro como de sol, que tenía una mirada como fuego, sus piernas como bronce bruñido, apariencia como hijo de hombre, el que se llamó a sí mismo el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es el Cordero de Dios, según Apocalipsis 6, que quita el Cordero, que quita el pecado del mundo, el que tiene el poder para abrir los sellos, el fiel y verdadero. ¿Quién es él? Dice, ciertamente vengo en breve. Y la novia junto con el Espíritu dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Bueno, ¿a quién le está diciendo el Espíritu junto con la iglesia? Ven, se lo está diciendo a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, para que consume la obra de la redención, venga a establecer el reino milenial y con ello el final y la consumación de la historia de la redención humana tal cual la conocemos en el día de hoy. Amén. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, Alex? O... Ya estamos corriendo bastante tarde, pero una más y yo creo que sería la última de la noche. Dale. La séptima pregunta dice, ¿cómo reciben el mensaje de salvación las personas que no tienen suficiente entendimiento intelectual? Muy bien. Good one. Bien. ¿Cómo reciben el mensaje de salvación las personas que no tienen suficiente entendimiento intelectual? Bueno, creo que el Nuevo Testamento afirma algo y lo deja bien en claro, que la intelectualidad, o dicho de otra manera, la capacidad de razonamiento, no es un requisito y tampoco un estorbo para la fe. Así categóricamente, el Evangelio es, sí, afecta el intelecto, sí, persuade la mente, definitivamente tenemos que procesarlo a través de la mente y luego entonces, quizás entonces afecta a nuestro espíritu, varias implicaciones hay en todo esto, pero no es un requisito ni un estorbo la capacidad intelectual de la persona para creer. Además, yo creo que Pablo lo dijo con todas sus letras. En 1 Corintios 1:27, él dijo que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo necio del mundo, y con excepción de Pablo, que era un hombre superdotado y que tenía un conocimiento tanto de la teología bíblica como inclusive de otras ciencias, él y Daniel y otros personajes de la Biblia, José tal vez, que son destacados como gente extremadamente inteligente. El resto de los apóstoles del Señor, los 11 que quedaron, salvo Judas, que por cierto, déjenme decirles esto, de los 12 originales, incluyendo a Judas, Judas es el que intelectualmente más ventaja tenía, porque Judas se crió en un contexto mucho mejor que los demás. Judas venía de una familia aparentemente pudiente. Judas posiblemente se había criado lo más cerca posible del Idumeo que más tarde llegó a ser Herodes el rey. Por lo menos algunos historiadores creen esto. Entonces, de todos, el que más oportunidad de estudio tuvo fue Judas Iscariote, y sin embargo fue el que no creyó. Los otros 11 estaban descalificados intelectualmente hablando. Y si entendemos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta por qué digo esto.
porque cuando un judío llegaba a la edad de 13 años y había estado en la escuela rabínica hasta los 13 años, pero si no era muy capaz, intelectualmente hablando, cuando llegaba a esa etapa, terminaba su historia de estudios en la escuela rabínica y se lo enviaba a casa para que aprendiera el oficio de la familia. Cuando Jesús llegó a encontrarse con Pedro, con Andrés su hermano, con Jacobo y Juan, ¿dónde los encontró? Los encontró en el oficio de la familia. Estaban pescando. De hecho, se menciona a Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan, que les había enseñado el oficio. Lo cual quiere decir que a los 13 años ellos fueron enviados a casa para que su padre, en este caso Zebedeo, y algún familiar, posiblemente el padre de Andrés y Pedro, que tal vez ya había muerto para ese momento, les enseñara el oficio, porque ellos no eran de los más aptos intelectualmente, ellos eran de los más brutitos. Y posiblemente así sucedió con el resto. Mateo ni hablar, porque Mateo era un publicano que se había separado por completamente de la práctica judía y estaba casi de espaldas al conocimiento de la tradición judía. Intelectualmente no se sabe si tenía mucha capacidad y así podemos poner otros ejemplos. Entonces, los 11 en su totalidad no tenían mucha capacidad intelectual porque lo necio escogió Dios y lo pobre para avergonzar a los sabios y a los ricos. ¿Desestima Dios la inteligencia? No. Por eso escogió a Pablo, por eso escogió a Daniel y por eso escogió a otros hombres. Lo que está queriendo la Biblia presentar es que no importa si se es inteligente o si tiene un alto IQ o si se es no tan inteligente y si tiene un IQ o un coeficiente intelectual más bajo, el Evangelio apela a cada persona y puede transformar la vida de cada persona y traer salvación a todo individuo, inclusive aún con un retardo mental. Y esto también nos dice que cualquier persona, sin importar su condición intelectual, puede ser poderosamente usado por Dios. Termino con esta referencia de Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, que por cierto digo esto porque las mujeres no se les daba en la cultura de aquel entonces, tanto judío como gentil, y ella era una gentil, una europea, no se les daba la oportunidad de estudiar. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, lo que es lo mismo, abrió el espíritu de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y creyó y fue bautizada y fue una discípula. Entonces, posiblemente una mujer que no tuvo oportunidades de estudio y que intelectualmente estaba descalificada en la sociedad de aquel entonces, cuando oyó el Evangelio, Dios le abrió el espíritu. Y aquí habla del poder del Espíritu Santo para dar entendimiento espiritual con relación a la verdad, inclusive a personas que estén intelectualmente menos avanzados o más descalificados. Así que definitivamente toda persona puede recibir el Evangelio sin importar la capacidad intelectual o los estudios que ha realizado a lo largo de la vida, porque Dios es poderoso para salvar a cualquier persona bajo cualquier condición. Amén. Y es un asunto del corazón. Eso sí Exacto. lo sabemos. Y gracias, Alex. Pudimos Gracias a contestar ustedes. unas cuantas preguntas. Quedaron unas cuantas, pero para el mes que viene. Exacto. Les recordamos que la próxima semana tenemos buenas noticias a esta misma hora con Alex Padilla. Y le damos gracias a todos ustedes que siguen con nosotros, a Dolores, a Samaira, a Milagros, a Severino, a Elsa, Olga, Patti. Te mandamos un saludo. Gracias por participar y te mandamos un fuerte abrazo. Claro que Amén. sí. Saludos para todos. Amén.